A Dios rogando y con el mazo dando. Mucho ruido y pocas nueces. Estos dos refranes pueden ser empleados muy bien para describir lo que ha pasado ayer en el mundo. El ataque de Irán a Israel. Empezamos Juegos de Poder. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Vamos a conocer un poco qué ha sucedido en los últimos días en la guerra en Ucrania y también, podemos decir, la guerra en Oriente Medio. Ya no es la guerra de Gaza, estamos a un conflicto que ha escalado al Líbano y dentro de poco vamos a ver ya una guerra regional, podemos decir. Si escala el conflicto tras el ataque iraní a Israel, nos enfrentaremos a un conflicto a nivel regional. José María, vamos a ir viendo un poco lo que sucedió ayer y comentas también tú lo que veas oportuno. Ayer, bueno, vamos a empezar la cronología, podemos ir conectando puntos. Todo tiene que ver con la famosa Operación Nuevo Orden, en la que Israel acabó por un lado con la vida de Nasrallah y con casi toda la jerarquía, tanto militar, política y como también de comunicaciones de Hezbollah en el Líbano, tras la primera fase que fue el ataque con los buscas y los walkie-talkies, posteriormente bombardeos selectivos y definitivamente con la muerte de Nasrallah en un ataque a un complejo residencial en el que se ocultaba en sus bajos una serie de búnkers donde estaba oculto Nasrallah. Pues vamos a ver cómo se va, digamos, pasando de una fase a otra hasta lo que sucedió ayer. Tenemos este ataque que continúa con una serie de ataques a altos cargos de Hezbollah. Los hutíes responden con un ataque dirigido al aeropuerto Ben Gurión y en respuesta Israel hace un ataque de precisión al puerto de Judaida con la destrucción de los depósitos de combustibles y de nuevo de todas las instalaciones portuarias que no habían sido destruidas en el ataque de hace unos meses. Por otro lado, siguen los ataques a Hezbollah. También hay una operación que pasa desapercibida y no se habla mucho de ella, que fue la destrucción de las defensas antiaéreas sirias en la zona fronteriza con Israel. Y se habla, se rumorea, no está confirmado, y lo quiero dejar bien claro, así entre comillas, la muerte del hermano de al-Assad, no me acuerdo el nombre, bueno, del hermano de al-Assad, que era el comandante en jefe de la unidad sur del ejército sirio, y el contacto con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Todo esto lo que nos va mostrando es que van desarticulando toda la red que se había creado a partir de Irán en los últimos años en todo Oriente Medio. Podemos poner la imagen, que es esclarecedora, la imagen justo que mostró Netanyahu el mismo día que dio la orden de acabar con Nasrallah. Es una imagen en la que aparece Netanyahu en las Naciones Unidas con dos carteles, uno que pone la maldición y en el otro pone la bendición. La maldición es el eje de la resistencia, como se autodenomina el conjunto de proxies creados por Irán. Podéis ver en el mapa en negro Irán, Irak. En Irak entender que es las milicias pro-iraníes. Siria, Líbano, entendamos que en el Líbano es Hezbollah, no el ejército del Líbano, como os explicaré. Está también Hamas en Gaza, aunque no lo pinta ya, como que lo da por desaparecido, y los hutíes en la zona del Yemen. Y por el otro lado está la bendición, que es los países árabes que se pueden unir con Israel o están unidos en su pasividad, más bien, contra el eje de la resistencia. Es decir, aquí lo que está confrontando es dos bandos en Oriente Medio y añade, si os fijáis en las flechas, a la India como un país que también tiene problemas con Irán y Pakistán, y por otro lado Europa, que lo pone en el otro lado de la flecha, el texto Europa. Pues tenemos estos dos bandos que Netanyahu dice que son los que existen y cada uno después que valore lo que crea oportuno, ¿no? Esto fue el mismo día que dio la orden desde el hotel. Sí. Y lo interesante es que, según algunos analistas, todo esto era parte de un plan para que Nasrallah se confiase y se quedase en su búnker, porque tenían miedo de que fuese objetivo de un ataque, y lo que hicieron fue, si Hezbollah sabe que no estoy,
van a pensar que no voy a dar una orden de disparo. Ya. Lo que no tenían era que ya estaba todo planeado, había llevado todo el sistema de codificación del ejército israelí para poder dar la orden a los que se encontraban en el búnker, y ahí estaba el jefe de Estado Mayor y el ministro de Defensa y el jefe de Estado del Aire, y dieron la orden del ataque. El ataque se realizó, se sabe ahora, con 8 F-15 cargados con bombas de penetración de búnkers, y fueron arrojándolas una detrás de otra para que primero derribasen el edificio y posteriormente entrasen dentro del búnker, ¿no? Sí, sí, sí. La imagen es impactante, todas, pero la del agujero que hizo en el búnker... El pozo es parece que tiene como 15 metros de profundidad, sí, sí, o más, no sé, así a ojo, pero pues posible que más. Y hay polémica que ocurrió con los restos de Nasrallah. Los más apologistas de Hezbollah dicen que vale, admiten que murió, pero que su cuerpo que se encontró intacto, y otros dicen que solamente pudo identificarse parte de sus restos por el anillo que llevaba. La bolsa que sacan sí, cadáver en una sí, especie de sí, camilla, no se sabe muy bien la forma que tiene, claro, no sé. Ya. Pero bueno, me imagino Bueno, que... bien, eso da igual hasta sea como sea. Sí, sí. El tema es, ¿estará con las 72 concubinas o no? Eso es lo que no sabemos. Para él sí. Ahí no lo sabemos. Otra parte, esto es la primera fase, y el lunes para el martes comienza la fase terrestre de la intervención israelí en el Líbano. Primero comienza con la 98 División, una división paracaidista formada por unidades ligeras y comandos, que lo que hace es penetrar en la noche justo en el borde fronterizo. No penetran más de 2 kilómetros o 3 en profundidad, y todos los vídeos que se ven son de cuevas y galerías hechas justo en la frontera. Esta unidad lo que hace es, digamos, abrir el camino para que al día siguiente, en la noche del martes al miércoles, a hoy, entre la 38 División, creo que es. No, 36. 37. 36. La 36 División, que es una división acorazada, con medios blindados, ya tiene una brigada blindada, y por tanto ya es una unidad fuerte que va a entrar en profundidad. Esa se supone que históricamente es la unidad más poderosa que tiene el ejército de Israel, sí. ¿No? La división acorazada que protagonizó las grandes batallas en las guerras estas históricas de Israel, en la del 67 de los 6 días, en la de Yom Kippur del 73 y demás, ¿no? Entonces ahora, bueno, no es que signifique nada, pero significa que Israel va con todo, sí. Significa que no es una broma esta operación, ni mucho menos. Si va con la unidad más potente que tiene, más pesada, ¿no? Tenéis el mapa que pongo de acciones en el Líbano, que se ve el mapa del Líbano, y podéis ver hasta dónde penetraron el primer día, que se ve justo una manchina en la frontera, y puntos de bombardeo que ya se profundizan hasta el río Litani. Digamos que el dilema que se nos plantea ahora, el que pone el Líbano, o sur del Líbano, lo que se nos plantea ahora es el dilema de hasta dónde va a llegar Israel. ¿Se va a quedar justo en esos 5 kilómetros a los que se retiró el ejército del Líbano, previo aviso de Israel? Le avisó y se retiraron. También avisó, ahí justo se ve, también se avisó a los cascos azules de UNIFIL, que están todos distribuidos en esa zona, y si os fijáis, ahí hay una entrada que hay en el territorio, veis una mancha entrando en el territorio, la que está más al norte, que es más rula, es que no veo bien sin gafas. Ahí, justo en esa zona, están los cascos azules españoles. Digamos, la penetración inicial se hace en la zona de los cascos azules españoles, por ser la zona más estrecha entre Israel y el río Litani. Y es la zona que va a cortar Israel en dos, y después abrirá para los flancos y tomará el territorio. Una cosa, mira, aprovechando ahora que has mencionado a nuestros hombres ahí en el Líbano, quería aprovechar para hacer una puntualización respecto a algo que comentamos en la semana pasada. En la semana pasada ya nos referimos a esto, que tenemos allí 650 hombres de nuestro ejército en una base, llevan allí ya mucho tiempo, no es la primera vez que están allí, ¿verdad? Años, cumpliendo una resolución de las Naciones Unidas. La 1701. No, 1530. No, 1701. Bueno, bien. La 1701 es la que pone fin a la guerra del 2006, vale, y establece el mandato, y esto es lo que ahora... ¿Lo digo yo ahora? Lo que era el mandato. El mandato era
quitar a las milicias paramilitares de esa zona del río Litani y evitar la acumulación de armas en esa zona. Y mantener la famosa Blue Line, que es la línea azul fronteriza, que hay una especie de hitos formados por unos bidones pintados de azul, que eso es lo que vigilaba que nadie moviese esos puntos, un poco extraño. Pero la otra misión que tenía era evitar que las tropas de Hezbollah se asentasen en el territorio, y realmente no se hizo. Bueno, pues como te iba diciendo, aquí el otro día nos referimos a esto y criticamos bastante, y hicimos hincapié, nos hacíamos preguntas, mucha gente se hace preguntas acerca de qué hacían nuestros soldados allí y tal, y criticamos mucho la resolución de las Naciones Unidas, que ya parece que a estas alturas carece de sentido, que ya no tiene validez, que en realidad que es imposible casi que se pueda hacer cumplir, ¿no? Pero quizás a lo mejor lo dijimos de tal forma que parecía que estábamos como metiéndonos o criticándonos la labor de nuestro ejército. Y bueno, yo no sé, creo que alguien a lo mejor, por si acaso alguien lo entendió así, y yo quiero ahora aprovechar para decir que de ninguna manera, que nuestros hombres están allí dando lo mejor de sí, como siempre, que van a donde los mandan y tal, ¿no? Pero en este caso la crítica no es... No es hacia ellos. No es el ejército, sino la ONU completa, claro, que es la que no hace su misión. Ellos van siempre mandados cumpliendo las órdenes del gobierno. Si les hubieran mandado ir a la Patagonia, pues iban a estar en la Patagonia haciendo lo que hubiera que hacer. Entonces aquí, nuestro gobierno, bueno, no sé muy bien por qué, porque quiere quedar bien con las Naciones Unidas o con lo que sea, les manda permanecer allí, y allí siguen y hasta nueva orden, como es... Lo que está claro que, al parecer, según tengo entendido, los primeros meses del mandato se hicieron cosas, y después se dejó hacer cosas y se dejó construir a Hezbollah toda una red de túneles y lanzaderas de cohetes que están instaladas justo... No tengo aquí las fotos, pero el que quiera que lo busque en mi canal de Belum Artis o mi Twitter, y veréis las fotos situadas justo al lado de las bases de la ONU, los cohetes, ¿no? Es decir, como no había un mandato de evitar eso, nadie se quería enfrentar militarmente a los que estaban haciendo los túneles. Claro, ellos están a cumplir órdenes, aunque vean cosas extrañas delante de sus narices, si no tienen orden de intervenir, pues... No puede hacer nada. Y la ONU, aparte, lo prohibió. Pero el problema que tenemos es que hay que pensar para qué servía eso. Así, desde fuera. Yo creo que visto desde fuera, los que lo estudian más a fondo y los que lo estudian menos a fondo ya no le encuentran sentido. Ahí no lo sentido. Pero bueno, la idea es que justo en esa zona es donde están operando los israelíes. Y os recuerdo, esa 1531 que tú dices, esa es la que... O 1530, esa es la que Israel empleó como excusa en el 2006 para entrar, porque esa resolución establecía que había que desarmar a las milicias. Lo que pasa es que después hay la guerra del 2006 de Hezbollah contra Israel, y se llega al acuerdo de la 1701 en la que se va a desarmar las milicias al sur del río Litani, que no se hace. Bueno, seguimos con los sucesos, ¿no? Entonces esto empieza a ocurrir y en respuesta Irán finalmente da una orden que es el comienzo de la operación Promesa Verdadera 2, porque la promesa verdadera era la de la otra vez, que mandaron drones, misiles de crucero y misiles balísticos, y llegaron muy pocos de todos ellos, y realmente los únicos que hicieron algo de daño fueron los misiles balísticos. Aquella vez se pensó que había sido todo un plan intencionado para decir que hacían algo sin querer hacer daño de real, y por eso habían avisado con los drones, que iban muy lentos, para que se activasen las defensas. Eso llevó a una respuesta israelí, que fue la destrucción de un radar de un sistema defensivo iraní muy cerca de una central nuclear. Ahora, la respuesta que activa Hassan Salami, que es el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, no el ejército, esto es muy importante, este ataque no lo realiza el ejército de Irán, lo realiza la Guardia Revolucionaria. Lanzan 181 cohetes, o misiles, mejor dicho, en este caso son misiles, perdonad, tipo balísticos, es decir, que suben a la estratosfera, algunos de ellos, o muy cerca, y bajan en vuelo parabólico hacia su objetivo. En esas fases van soltando elementos, ¿no? Esos elementos que van soltando, que son los propulsores y los cohetes de medio vuelo, caen en Jordania, ocasionan heridos, y uno de ellos cae en Palestina y mata a un cisjordano que estaba paseando por la calle. Esa es la única víctima mortal de un ataque de más de 180 misiles balísticos
a territorio israelí. Supuestamente podemos poner el mapa de los objetivos alcanzados y los objetivos presuntos. Ahí podéis ver los lugares que fueron alcanzados, que están todos cerca de las capitales, mientras que los objetivos previstos por el Servicio Secreto israelí y estadounidense eran las bases aéreas, especialmente la de Navatim. ¿Por qué la de Navatim? Porque ahí está la base de todos los F-35 israelíes. Es una base muy bien protegida, con búnkers de hormigón, pero Israel tiene una teoría aprendida en la guerra de Yom Kippur y también ejecutada por ellos en la guerra de los 6 días, que es que los aviones en las pistas son más fáciles de destruir. En la guerra de los 6 días, en unos ataques preventivos, destruyeron la Fuerza Aérea egipcia, siria y libanesa, y posteriormente empezaron los combates terrestres. Para evitar que eso les pasase como en el Yom Kippur, que no estaban previstos o no les dejaron activarse, la realidad que dice Golda Meir que fue Estados Unidos que no dejó hacer un ataque preventivo, y les pillaron en tierra algún avión. Ahora lo que hace Israel es, cuando se activa la alarma del servicio de inteligencia, y eso fue ayer, ¿cuándo lo hicieron? Ayer hice un programa yo, ¿a qué hora lo hice? A las 3:30 de la tarde, y acabé a las 4 para hablar de la intervención terrestre. Ahí comenté a la última hora que el Washington Post y el New York Times el martes a las 4 de la tarde anunciaban el ataque. Justo poco después en Twitter un milblogger saca unas capturas del espacio aéreo israelí volando muchos aviones cisterna, estos aviones tipo Hércules con depósitos de combustible, para reabastecer ¿a quién? A todos los aviones que habían despegado de las bases en espera del ataque. Mientras vuelan, no pueden ser destruidos en un ataque, en bombardeo. Después aterrizan y no hay problema ninguno. Pero ¿qué pasa? Que pese a eso, tampoco alcanzaron los aeropuertos. Hay un programa, una página web que se llama FIRMS, F-I-R-M-S, de firmas, que es de la NASA, que sigue todos los fuegos que se producen en el mundo. Y nosotros, por experiencia en la guerra de Ucrania, cuando vemos un bombardeo, un ataque con FAB-300, FAB-1000, aparece siempre un pequeño fuego que apunta el sistema. Lo apunta durante las horas que está funcionando y durante 24 horas te lo marca en rojo y después te lo va lo registra. La huella de calor. No dejó ninguna huella en el aeropuerto, en los aeródromos, ninguna huella. Como confirma este mapa del ISW, no hay ningún alcance en estos aeródromos. ¿Por qué digo esto? Porque veréis en internet, al acabar los que estéis en YouTube, puede que os salga programas de algún canal que dice que destruyeron 25 F-35, que se destruyeron 20 F-35. La realidad es que no se destruyó nada. Las bombas cayeron en descampados, porque también es otra cosa que hay que destacar. Lo explico así brevemente. La famosa cúpula de hierro que llama la gente no es realmente la cúpula de hierro, es una cúpula más amplia en la que la cúpula de hierro protege de los drones, sistemas de mortero y cohetes de corto alcance. Por encima está la onda de David, que protege de los misiles de crucero a aviación, y después está por encima los Arrow, que son unos sistemas que tienen un alcance de 1000 kilómetros, y el objetivo es destruir los misiles balísticos en la fase de máxima altura, es decir, cuando empiezan a caer. Y de hecho ya se ven imágenes de destrucción en las capas más altas de la atmósfera, que ofrecen como una huella así muy peculiar. De hecho hay una imagen de Jerusalén, del muro de Jerusalén, que no caen los misiles, caen como si fuesen fragmentos, como los meteoritos que van cayendo. Resumen, de los 180 que se sepa que hayan impactado en zona con algún objetivo militar, no hay ninguno. Hay 2 heridos leves, el único muerto es en Cisjordania, y hay más heridos en Jordania que en Israel. ¿Por qué? Porque el sistema antiaéreo israelí tiene una inteligencia artificial que descarta la trayectoria posible de los objetivos, que no van a caer en un objetivo civil ni militar. Por lo tanto, si el misil va a caer en un descampado, y los vídeos que visteis eran de carreteras, eran vídeos de un polígono industrial, o incluso cayeron en la playa, es decir, en el agua de una playa. El propio sistema sabía que no iban a hacer daño y los descartó, por eso los dejó caer. Los demás, que no vimos caer y que no hicieron daño, son los que para el sistema, no solamente el sistema antiaéreo israelí,
También está el sistema de los barcos estadounidenses, Sí. que tienen unos sistemas los destructores que están ahí en las aguas cercanas que disparan, claro. Es que también ellos dicen- llevan armamento antimisil, Sí. que es lo que más llevan, casi. Sí, son sistemas casi de plataformas de sistemas Sí, antiaéreos. sí. También dice que participó algo Francia, no se sabe muy bien, eso no está muy claro. Pero bueno, lo que os quería resumir es que el ataque activa ahora una respuesta israelí, porque Israel, la pregunta que nos tenemos que plantear es, ¿qué va a medir? ¿Las consecuencias del acto o la intención del acto? Las intenciones y la magnitud, porque es que ellos tiraron muchísimos. Es que mandaron más de 180 misiles. Sí. Y ahora cabe pensar, ¿no hicieron más daño porque no querían o porque estos sistemas que tú has dicho de discriminación de los israelíes funcionaron bien y descartaron los que no iban a acertar, derribaron los otros y tal? Pero si esos sistemas de Israel no fueran tan sofisticados o no hubieran funcionado bien, hubieran causado daño. Claro, a ver, Claro. Dicen que uno de los objetivos era el cuartel del Mossad, pero claro, Sí. cuando veis el mapa, casi todos los objetivos son cerca de ciudades. No están atacando los aeropuertos más Ya. importantes. Por lo tanto, es difícil convencer a Israel que este ataque Era en broma. era en broma. Sí, O era sí. solo por quedar bien, ¿no? Así me entendéis. Esto, Sí. lo digo en broma, lo de que es en broma, porque Sí. ahora hay que ver el papelón que tiene Irán. Sí. Irán tiene un papelón. Estuvo creando un eje de la resistencia con peones, que esos peones se sacrifican por la causa. Jamás se sacrifica, destruida casi. Hezbollah se sacrificó, casi destruida. Los hutís se sacrifican, van en camino. Irán no hace nada. No apoyó a Hamas realmente cuando le estaba atacando. No. La respuesta Sí, eso ¿qué hizo? fue muy curioso. Se quitó de en medio Ah, con unas completamente. declaraciones así de cara a la galería Sí, y nada más. De hecho, la respuesta anterior no fue por Hamas, no fue por el pueblo gazatí, No. fue por el asesinato en el anexo de la embajada en Damasco de un general de la Un IRGC. general efectivamente. Sí, no fue por la causa. Y en este caso es la venganza de lo que podemos decir que es un golpe en toda la cara, que es matar al jefe de Hamas, a Haniyeh, en un edificio de las IRGC. Es decir, en pleno Teherán, matar al jefe de tus aliados, que es huésped de honor en tu casa, es muy fuerte. Sí. Y además, que si dices tú, ¿lo mató con un misil? Vale, todavía. ¿Lo mató con un anticarro desde las montañas oculto? Todavía. Pero cuando lo mató con una bomba que llevaba meses esperando que llegase este hombre, Esperando la ocasión. Sí. es que, a ver, quedas mal, no hay palabras para acreditar Bastante eso. mal. Y después, si esto lo unes a todo lo que pasó con los buscas, los vipers, los No, es Rockies que y fueron ya como muchas humillaciones. Sí. entonces tienen que hacer algo. Sí. Y ahora es ver si esto que hicieron estaba, digamos, dentro de algo que Israel puede responder de una forma medida, como la otra vez, o Israel va a responder de una forma igual. Es decir, no a los... A ver, esto es muy importante. No va a responder igual a los efectos, sino a la intención. Ya. Es decir, si le lanza 181 proyectiles israelí, que no va a tener tantos, Blue Sparrow, que esos no fallan. Son sistemas de Sí. misiles que van balísticos también, hipersónicos. No fallan, esos van a dar. No, van a dar. Y 181 objetivos. Y luego, a ver, especulando, ¿qué clase de objetivos puede atacar Israel aquí para hacer un daño significativo? Puede atacar instalaciones militares, centros de mando, pero luego también instalaciones energéticas, centrales térmicas, plantas productoras de electricidad y cuidado. ¿Qué pasa si ataca la terminal esta de la isla de Hark, que es por donde sale el 80% del petróleo que exporta Irán? Ahí estarías dando un golpe mortal a la economía de Irán, que depende de la exportación de petróleo. Claro, esto depende el alcance que quiera. Netanyahu, en un discurso que dio dirigido al pueblo iraní, lo que habla es que pues sí, puede ser el momento ahora de liberar de la tiranía. No, lo que creo que quiere hacer Netanyahu es aumentar la crisis económica en Irán para que haya una revuelta interna. Efectivamente. Y si vamos al juego más maquiavélico, lo mejor sería atacar las fuentes energéticas. Hay gente que se emociona. Yo es lo que pienso. Sí, hay gente que se emociona diciendo que van a atacar lo nuclear. No. A ver, yo solo veo un peligro porque llevaría a un intento iraní de atacar la central nuclear
israelí. Porque estos están... Y luego podríamos establecer que la hay, una conexión, una derivada con la guerra de Ucrania. Irán, cada día que pasa, la alianza entre Irán y Rusia de cara a la guerra de Ucrania es cada vez más estrecha, y cada vez Rusia es más dependiente de los envíos de armas y de tecnología que llega de Irán. O sea, primero fueron los Shaheds, pero ahora ya los drones Shaheds, que la gente conoce ya, pero muchas más cosas. Ahora también estaban llegando los misiles balísticos iraníes. Que esos fueron destruidos muchos en el ataque al polvorín ese de Tijoretz, me parece, ¿no? Creo que estaba en Volgorod. Sí, eso. Pero entonces ahora este ataque israelí y el lío en el que se está viendo involucrado Irán, quizás valgan para romper o reducir los efectos de esa alianza tan estrecha entre Irán y Rusia, porque ahora Irán bastante tendrá con defenderse a sí mismo y proteger sus instalaciones y conservar los misiles que tenga, antes que andar proporcionándoselos a los rusos, no sé, digo yo. Y si luego Israel tiene a bien Israel atacar las plantas de producción de misiles, drones y demás, pues tanto mejor. Sí. Aquí yo quiero entender, pero a lo mejor son cosas mías, que puede que haya como una cierta, no alianza, pero bueno, sí connivencia entre Estados Unidos, Israel, indirectamente Ucrania, para, digamos, mantener a Irán en tensión, ocupado, comprometido contra la pared y no destruirlo, pero sí que deje sin efecto, como he dicho antes, su alianza con Rusia, ¿no? Y su alianza con Rusia. Y así Ucrania saldría, beneficiada, porque Rusia dejaría de contar con la colaboración de Irán. Bueno, o también puede aumentar la colaboración dándole tecnología para armas nucleares. Bueno, ya veremos, sí, no sé. Y luego ya por último, si Israel, bien abiertamente, o bien quizás por la puerta atrás, por debajo de la mesa, como puede que esté haciendo, decida contrarrestar esa alianza tan estrecha de Irán con Rusia, pues apoyando ellos, como he dicho, de forma indirecta, no visible, pero sí efectiva, a Ucrania. Cuando digo no visible, quiero decir no enviándole a Ucrania 500 carros de combate, no, enviándole información, enviándole tecnología reservada, enviándole... Hay un millón de formas de ayudar de forma eficaz sin que se note. Dicen los más así, no sé, pesimistas con Ucrania, que China ayuda tantísimo a Rusia, pero que no se nota, pues a lo mejor quizás Israel podía ayudar de alguna manera discreta, pero muy eficaz a Ucrania. Bueno, ¿vale? Yo creo que esto va a empezar a que sea así. Pues Irán ayuda con lo que puede, porque dio FAT-360, que son cohetes que no va a usar en la guerra contra Israel, porque tiene un alcance de 100 kilómetros. O sea, él sabe lo que dio, no dio lo que necesitaba. Bueno, ya, también. Y hoy hay una imagen que invito a que lo busquéis en mi Twitter, en el Twitter de Bellum Artis, que es las patrullas aéreas iraníes. Hay un vídeo de propaganda que están vigilando sus cielos para que no entren los israelíes, los sionistas. Es un F-14 Tomcat y un F-5 Phantom. Qué bueno. Y lo ponen como si fuese no sé, los F-35... A ver, para los que seamos aficionados a los aparatos de combate, a los aviones clásicos de toda la vida y tal, estos son como dos piezas de museo que de alguna manera siguen volando todavía. Da pena destruirlos. Da pena, eso no se puede volar, esos aviones. O sea, no se pueden destruir, pueden volar. Hay que reconocer el mérito que tienen los mecánicos de este país, que logran mantener en orden de uso esos aparatos que son el F-4 Phantom, es de la década de los 60, en Vietnam y el F-14 es el avión mítico por excelencia de la época de los 70, 80, ¿vale? El avión, para que la gente se haga una idea, el avión emblemático de la película Top Gun, ¿vale? Pero es que ese avión ya no era nuevo en Top Gun, ya venía de atrás, es un avión del año 1972 o por ahí, que en su día fue el caza más, bueno, no sé cómo decirlo, pesado, sofisticado, de más altas prestaciones que tenía, luego también su aspecto y su envergadura y tal era realmente imponente, ¿no? Que tenía la Armada de los Estados Unidos. Y fíjate tú, en aquel momento, hablamos de la época del Shah, de los años 70, la alianza tan estrecha que había entre Estados Unidos e Irán
que ese avión solamente disfrutó de él la Armada de los Estados Unidos y solamente se vendió a Irán y a nadie más, porque nadie se consideraba más digno de tener aquel avión. Irán los compró y al poco tiempo derrocaron al Shah, o mejor dicho, Estados Unidos, no sé muy bien cómo todavía, permitió que derrocaran al Shah y entonces el régimen de los ayatolás se encontró con aquellos aviones nuevos de Estados Unidos, del Gran Satán. Y no, incluso la licencia para fabricar los Huey. El que se estrelló el Raisi era un Huey. Pues ya te digo, pues esos aparatos que son, no sé, como los grandes mitos de la aeronáutica y tal, que ya tendrían que estar en un museo los dos, pues están ahí volando y bueno, a lo mejor lo que tú dices, ahora intervienen, qué pena si tuvieran que terminar en guerra. Sí. Pues, que además que eran unos aparatos que eran unas prestaciones extraordinarias, pero eran totalmente analógicos. No, lo que es llamativo es que no se hayan suplantado por aviones rusos. Ya, pero quiero decirte que son aviones que... ¿Será mejor un F-14 que un ruso no? Hacen más o menos todo lo que hace uno de hoy, y los motores eran tan potentes o más como uno de hoy, y la velocidad punta y todo lo que quieras y tal, pero todo con procedimientos analógicos, no existía nada, el mundo digital no había empezado. Esto es igual que un coche sin etiqueta, no te dejan circular, pero circula, y comparado con los ecos estos que se estropean los chips, pues lo parecido. En la película esta nueva, para terminar, en la película esta nueva última de Top Gun 2 Maverick, sale, bueno, voy a hacer el spoiler, ¿qué más da? Un enfrentamiento todavía, a ver, la película es un trasunto de algo que está pasando ahora. El país enemigo que ataca es Irán. Entonces, tienen que pilotar uno de los viejos F-14 de Irán. Y los vemos volar y combatir en la película. Maverick coge su antiguo traste. Esto es. Pues vamos a pasar ahora al otro conflicto que, como acabamos de ver, se interrelaciona porque al final se van creando unas... No quiero decir la palabra alianzas porque realmente lo que hay en el bando... ¿Quieres que hablemos de Netanyahu un poquitín o no? No nos da tiempo. No nos da tiempo. Bueno, pues nada. Venga. Vamos a hablar un poco de lo que sucede en Ucrania. En Ucrania... en el campo de batalla, hoy hay una noticia que hay que anunciar, que ya se sabía, porque la semana pasada lo comentamos, creo que aquí lo comentamos cuando se empezó a hacer el cerco de Vuhledar, o Ugledar, ¿no?, como lo llaman los rusos, ya anunciábamos que era un bastión demasiado peligroso y no tenía sentido protegerlo, pero a pesar de todo duró una semana, que me parece mucho. Bueno, yo creo que 15 días, o sea, cuando se empezó a cerrar el cerco ya fue hace 15 días y ya había quien lo daba por perdido hace 15 días. Siempre en todo esto de los comentaristas de la guerra siempre hay gente como más catastrofista que ya lo ve perdido, tal, y luego hay otros que, bueno, que todavía creen que existe alguna posibilidad más. Pero bueno, la caída de Vuhledar se llevaba anunciando o estaba cantada desde hace 15 días o así, Y contra todo pronóstico y con mucha angustia por parte de algunos, que veíamos que el cerco se podía cerrar por completo y quedar atrapados ahí todos los defensores, el mando ucraniano mandó permanecer allí a las fuerzas defensoras, que la resistencia se mantuviera y tal, hasta más allá, yo creo que de lo razonable, porque todavía yo me explico cómo pudieron aguantar pendientes de un hilo estos últimos días, pero luego al final llegó la orden de repliegue y se retiraron, supongo que más o menos en buen orden, y ahora ya salieron de Vuhledar. Ahora la pregunta es, ¿en estos 15 días estarían generando posiciones defensivas en la retaguardia? Yo quiero pensar que sí. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tuvo esa resistencia in extremis pendiente de un hilo, con grave riesgo de ser capturados y copados todos allí? A ver, yo le doy también otro significado, político en general. O sea, Ucrania, ellos por sistema no quieren ceder ni un solo metro, ya por sistema, pero luego saben que Occidente les está mirando, y que desde el primer día de esta guerra hay un montón de gente aquí en Occidente que busca cualquier excusa para que no se les envíe armamento, y que las excusas son que no merece la pena enviarles armamento porque la guerra está perdida, porque ellos no tienen nada que hacer, porque es inútil que se resistan ante un ejército tan poderoso y tal, y que quizás no sean dignos de la ayuda que reciben. Entonces ellos quieren demostrar que resistiendo y defendiendo cada metro y cada pulgada de terreno hasta las últimas consecuencias, que por lo menos sí que han de ser dignos de esa ayuda que tanto reclaman y tal. Porque si fuera al revés, si empezaran a ceder terreno así
bueno, pues sin darle demasiada importancia, entonces darían la razón, les dicen, ¿veis? Ni siquiera se esfuerzan en luchar, no luchan por lo suyo, se vienen abajo, el espíritu decae y tal, y entonces no, prefieren casi más hacer pruebas de resistencia a ultranza, un poco para justificarse por ahí. ¿No? La sí, moral sí. Y por otra parte, todos estos días, hasta hace 4 días, estaba Zelensky en Washington, haciendo la gira que hizo, presentando su plan en las Naciones Unidas, en la Casa Blanca, etcétera, queriendo demostrar que Ucrania tiene opciones, que Ucrania puede y debe ganar. Entonces, claro, sería, desde el punto de vista político, muy mala noticia que en medio de esa gira llegara el jarro de agua fría de que había caído Vuhledar. Entonces, quizás quisieron posponer esa mala noticia, ¿vale?, hasta que ya Zelensky terminó y ya estaba de vuelta en tal, ¿no? Y eso. Y luego lo que tú dices, también en estos últimos 15 días se aprovecharon para preparar defensas más atrás, más al norte. A lo mejor sí, pero es que eso indica que entonces mal asunto, porque tuvieron 2 años y medio para prepararlas, tuvieron que hacer los deberes tarde, mal y nunca, pero es que ya dije aquí 20 veces, Ucrania tiene una grave asignatura pendiente con el tema de las fortificaciones. Por muchos motivos X les cuesta trabajo construir fortificaciones y no las hacen tarde, las hacen mal, las hacen insuficientes y tal, y no me extrañaría que tuvieran que estar haciéndolas ahí deprisa y corriendo. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues no sabemos, hay que observar. Los rusos a lo mejor han terminado la batalla esta con fuerzas y reservas para continuar explotando el éxito. A lo mejor sí, pues que tiren para arriba. ¿Que han terminado exhaustos y necesitan una pausa operativa para reconstituirse y tal? Bueno, pues mejor para Ucrania, que aproveche y que ponga a punto las reservas. Yo creo que tienen todavía un colchón los ucranianos ahí de 20, 30 kilómetros hasta Kurajove y tal, de seguridad. Y luego hay 2 localidades justo al norte de Vuhledar, que son Novoukrayinka y Boyovalenka, creo que es, Bogoyo-Valenka, bueno, así más o menos. El que quiera ver, lo que lo mire en el mapa. Bueno, espera, lo miro yo. A ver, que ahí van a establecer unas primeras posiciones defensivas, ¿vale? Sí, a ver, Vuhledar, Bogoyo-Valenka, eso. Entonces, bueno, ya veremos. Aquí quinielas pocas, hay que observar y ver, ¿vale? Pues nos vamos así rápidamente, claro, en el resto de frentes no paró, Rusia mandó columnas blindadas, cargas de motocicletas, sidecars, hay un vehículo blindado que iba no sé cuánta gente encima y también, es decir, hay vídeos dantescos de estos días, sí. Tablas enteras en rojo perpetua de vehículos rusos destruidos, es decir, Rusia avanza pero a un coste que no sé cuánto tiempo puede soportarlo un país normal, no lo soportaría ninguno. Y con unas prisas dignas de mención. ¿Ahí? ¿Por qué? Porque primero había prometido antes del 1 de octubre que echar en Kursk. Sigue en Kursk. Sí. A Kursk no se echó. Hará un mes, casi no tanto, pero hacia un mes Putin exigió que Kursk tenía que estar liberado, o sea, expulsados los ucranianos el 1 de octubre. Bueno, ha llegado el 1 de octubre y los ucranianos siguen en su sitio. No se han movido nada. Es el 1 de octubre del calendario de ellos. Ah, bueno. Ya fue. Depende, ¿no? Ya fue. O del año que viene. No. Él decía que el 1 de octubre. Y en Kursk la cosa sigue más o menos como está, con ataques y contraataques mutuos por parte de unos y otros y la situación más o menos estacionaria. Y en otros lugares Ucrania recupera, por ejemplo, en Volchansk, que ya vimos cómo expulsaron de aquí a los rusos de la famosa fábrica de áridos. No están en la ciudad, lanzaron una FAB 9000, que eso es algo que no se había lanzado. Una bomba brutal, sí. Que es una bomba, mirad la explosión. Los rusos, la lanzaron los rusos. Si fuésemos un canal de analistas que conozco, dirían que es una bomba. No voy a decirlo, no puedo decirlo, bomba nuclear no radioactiva. Esto es la mayor bomba del arsenal convencional ruso. Y si lo lanza ahí, para mí es muestra de que no puede tomar la ciudad de una forma militar. No. Lo que está haciendo es destruirla a ella y todos los que estén dentro. Ucrania lo que tiende a hacer es dispersar tropas. La densidad de tropas es muy pequeña y a lo mejor, por suerte, esa bomba no mata a mucha gente, porque en Vuhledar vimos bombardeos muy constantes y siguieron luchando. Pero es que cuando a última hora, en estos últimos tramos de la lucha por Vuhledar,
ya se decía que habría en torno a 200 hombres solo Sí, pero una bomba como esa. Ya, bueno, eso mata todo lo que, no sé en qué radio y tal. Salvo que el explosivo sea de mala calidad, pero no ya. de onda expansiva tienes. Luego, hay que destacar algo que ya comentamos aquí muchas veces, pero que ahora lo dicen por fin, por ejemplo, los comentaristas del Ministerio de Defensa británico, que Ucrania avanza en Volchansk porque Rusia ha reducido su dispositivo allí enviando fuerzas a Kursk. ¿Vale? Pero es que esta bomba demuestra que no hay nadie en Volchansk. No, claro. Entonces, lo decíamos aquí, que al final que Rusia estaba trasvasando fuerzas de otros frentes a Kursk. Y ahora Rusia tiene 50.000 hombres en Kursk, que no se ven capaces de echar a los ucranianos todavía. Que deben ser unos 10.000 nomás. Sí. Y nada, y luego sigue, bueno... Hay muchos frentes, nos viene la diplomacia, que dentro de poco ya hay gente que habla de eso, de que es la paz por territorios, que es un término difícil de expresar porque, por ejemplo, cuando se utilizó en la guerra de Israel-Egipto, realmente el que entregó los territorios era el que los tenía. Es decir, Israel entregó todo el Sinaí a Egipto por la paz, no al revés, no Egipto asumió la pérdida. Lo digo porque es un tema complejo este, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede. Ahora tenemos dos conflictos importantes. No digo que el anterior de Israel no fuese importante, pero ahora puede haber un conflicto entre dos estados. Porque ahora antes lo que había, hay que recordar, es un estado contra organizaciones consideradas terroristas por muchos países o organizaciones, digamos, paragubernamentales. Ahora, si hay un conflicto con Irán, estamos a un nivel ya importante de conflicto regional. Aquí la única cosa que nos salva a todos es que están lejos. Yo ponía casi la comparativa. ¿Estarán igual de lejos que España y Polonia? Y con unos hay cuantos... 1.000 kilómetros. 1.000. Ah, bueno, no tanto. No, 1.000, bueno. No. Desde esta zona del Kurdistán, que es lo pues que entonces más igual que España y Austria, a lo mejor. Sí. No sé. Es decir, pasando cohetes por encima, y es verdad que Irak es muy poroso y puede mandar tropas a ayudar a Líbano, a Líbano no, perdonar, a Hezbollah. El Líbano yo creo que es un país secuestrado por Hezbollah y a lo mejor puede aprovechar para liberarse. Mira, eso sería una derivada positiva, que el Líbano recuperara su libertad. Sí. El problema es que tiene tanta división interna que es muy difícil. Bueno, pero bueno, para mí sería lo mejor. Quitarse encima a estos tíos de Hezbollah, hombre, sería una bendición. Sí. Pues muchas gracias, José María, y gracias a todos los que estáis viéndonos en directo, en la televisión o en YouTube. Espero que os haya servido este programa para saber lo que ha sucedido últimamente. Si es así, pues os esperamos la próxima semana aquí en Juegos de Poder.